Bienvenidos a un nuevo video de Monicálculo. En esta oportunidad voy a explicar cómo se deduce la fórmula de la distancia entre dos puntos. Es decir, voy a deducir una ecuación que me sirve para determinar la distancia entre dos puntos A y B cuando conocemos las coordenadas de los puntos. Supongamos que el punto A tiene coordenadas x1, y1, y el punto B tiene coordenadas x2, y2. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Este sería el valor de x1, es decir, la primera componente del punto A. x2 es la primera componente del punto B. Este es y1, que es la segunda componente del punto A. Y y2, que es la segunda componente del punto B. Aquí estamos hablando de coordenadas rectangulares. Por eso, para graficar el punto A, necesito el valor de x1, trazo una línea paralela al eje Y el valor y2 trazando una línea paralela al eje X. El punto de corte de esas dos líneas corresponde al punto A. Lo mismo ocurre con el punto B. Si consideramos una recta numérica y dos puntos cualesquiera sobre esa recta numérica, por ejemplo A y B, la distancia en una dimensión se puede determinar restando el valor de B al valor de A. Es decir, la distancia entre estos dos puntos es igual a B menos A. Esto lo podemos utilizar para hallar las longitudes de estos catetos. Este cateto y este cateto. Al tratarse de un triángulo rectángulo, los lados se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo de 90 grados lo llamamos hipotenusa. Entonces, la longitud de este cateto sería x2 menos x1. Y la longitud de este cateto es y2 menos y1. Porque se trataría de esta misma distancia. Y como está en una dimensión, entonces el y2 menos y1 sería esta distancia, que es la misma longitud del cateto. Lo mismo ocurre con la distancia desde x1 a x2, que corresponde con la longitud de este cateto. Si consideramos un triángulo rectángulo cualquiera, el teorema de Pitágoras afirma que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Entonces aquí tenemos el cateto que mide A al cuadrado, más B al cuadrado debe ser igual a al cuadrado de la hipotenusa. Esto lo puedo utilizar en este triángulo porque es rectángulo. El teorema de Pitágoras solamente es válido para triángulos rectángulos. Entonces, la distancia desde A hasta B, vamos a llamar D, esta longitud, que es la hipotenusa, la distancia al cuadrado va a ser igual a la longitud de este cateto al cuadrado, x2 menos x1 al cuadrado, más la longitud del otro cateto elevada al cuadrado. Como me interesa hallar la distancia d, voy a sacar raíz cuadrada. Aquí en este caso solamente se toma la raíz cuadrada principal, es decir, la positiva, porque d, por ser una distancia, es un número positivo. Entonces, tendría d es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas elevada al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevada al cuadrado. Con esta fórmula podemos determinar la distancia entre dos puntos cuando se conocen las coordenadas de dichos puntos.